cordial saludo. Mi nombre es Oscar David Babanza Quintero, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a tratar la última actividad del curso Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal, el cual trata sobre la información exógena. ¿Qué es la información exógena y cuál es su marco legal? Bueno, la información exógena es la información presentada periódicamente por las personas naturales o jurídicas en las que se registran las cifras consignadas en sus declaraciones tributarias por terceros. En otras palabras, la información exógena es la relación que mantiene la empresa con otras personas, como los clientes y o sus usuarios. La normatividad de esta información exógena está suscrita por resoluciones anuales. Para este año las resoluciones son la 00027 del 25 de marzo del 2020 y la resolución 000070 y sus anexos del 28 de octubre del 2020. ¿Para qué nos sirve la información exógena? Bueno, la información exógena es un medio por el cual se le permite a los contribuyentes o a las personas naturales y jurídicas consultar los movimientos y saldos de sus cuentas corrientes y de sus cuentas de ahorros. Los fomentos de construcciones, también se les permite conocer los ingresos reportados por pagos de salarios y sus pagos laborales. También pueden conocer las retenciones que se les van a aplicar y conocer sus ahorros voluntarios, sus consumos en sus pagos de tarjetas de crédito o sus préstamos, entre otros. ¿Quiénes están obligados a presentar esta obligación? Quienes están obligados a presentar esta información son las personas naturales, jurídicas y o similares que hayan superado los topes de los años gravables 2019 y 2020. También son las personas jurídicas, sociedades y o similares y demás entidades públicas en general o privadas que hayan superado estos topes de ingresos en los años 2019 y 2020. Adicional a esto, las personas naturales, las personas jurídicas o similares, privadas o públicas que hayan sido obligados a practicar retenciones para el año 2020. ¿Cuál es el formato que más se requiere y qué son los conceptos? Bueno, el formato que más se requiere en la información exógena es el formato 1001 versión 10, que es el formato de pagos y abonos de cuentas y retenciones practicadas. ¿Y qué son los conceptos? Bueno, estos son los diferentes ítems que se pueden diligenciar para cada tercero en esta clase de formatos. Básicamente eso. ¿Cuántos y cuáles formatos comprenden la información exógena? Bueno, entonces en la información exógena tenemos 14 formatos adicionales de los que cada persona natural o jurídica debe presentar. Estos son los 14 formatos. Entonces tenemos el formato 1001 en su versión 10, el formato 1003 en su versión 7, el 1004 en su versión 7, el 1005 en versión 7, 1006 versión 8, 1007 versión 9, 1008 versión 7, 1009 versión 7, 1011 versión 6, 1012 versión 7, 2275 versión 1, 2276 versión 3, 2280 versión 1 y por último el formato 1647 en su versión 2. Bueno, ahora, ¿a partir de qué monto los contribuyentes están obligados a presentar la información exógena y cuáles son los plazos para presentar esa información? Bueno, el monto en el que cada contribuyente está obligado a presentar la información exógena para el año 2019 y del año 2020 es del que haya obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones
y la suma de sus ingresos brutos obtenidos por rentas de capitales o rentas no laborales durante el año 2020 tienen que superar los 100 millones de pesos. Los plazos para presentar esta información es a más tardar el primer día hábil del mes de marzo del año 2021. Sanciones por no presentar esta información. ¿Cuáles son? Entonces, bueno, si se presenta o si se genera una sanción al no presentar la información exógena o no presentarla entre los plazos establecidos, presentarla con errores o que no corresponda a lo solicitado. Esto dará lugar a lo contemplado en el artículo 651 del Estatuto Tributario, en el cual reza que la multa que se le impondrá no tendrá que superar los 15.000 UTs. La multa se fijará teniendo en cuenta los siguientes criterios. Entonces, el 5% de la suma al respecto de los cuales no se suministra la información exigida, el 4% de la suma respecto en el cual se suministra la información errónea, el 3% de la suma respecto a los cuales se suministró de forma espontánea. Estas son las sanciones que nos impone la DIAN por no presentar esta información. Bueno, entonces ahora el comparativo entre la resolución 60 del 2017 y 68 del 2016 de la DIAN. Entonces, para compartir el comparativo entre la resolución 60 de 2017 y la resolución 68 de 2016, esas tienen diferencias en el artículo 1, entonces suministran información a nuevas personas o nuevos obligados a presentar la información exógena. También tiene una modificación en el parágrafo 2 del artículo 2 de la resolución, en el que quedó así: los abonos, pago de cuentas, las bases de retenciones en fuentes practicadas a título de renta, la retención en el que la fuente a título de renta, la retención en la fuente practicada a título de IVA y el valor del impuesto descontable se deben reportar según el concepto al que corresponda. Entonces, para conocer la tabla es importante entrar a la página de la DIAN y descargar los nuevos formatos. También se tiene un cambio en el tercer inciso del artículo 9, en el cual se agrega el código de descripción y tiene los fondos con otros fondos. Y la cartera colectiva también hay un cambio, una modificación en el segundo inciso del numeral 14 del artículo 14 de la resolución, en el que se modifican y quedan las siguientes cosas. Las utilidades pagadas o abonos de cuenta, cuando el beneficio es diferente, el fideicomitente se informa en el formato 1014 versión 2 en el concepto 5061. Y por último tenemos un cambio en el artículo 16 de la resolución, en el que se tiene que ver con la información de pagos o abonos de cuentas y retención en la fuente practicadas, en las cuales las personas naturales o similares, las personas jurídicas y similares y las demás entidades públicas o privadas enunciadas en los literales B, E, F, H, E, I del artículo 1 de la presente resolución deberán informar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección, país de residencia o domicilio de cada persona o entidad beneficiaria de los pagos o abonos de las cuentas devengadas que constituyan costo o deducciones o derecho a un impuesto descontable. Entonces, pues básicamente ese es el comparativo entre estas dos resoluciones. Muchas gracias.